En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que edificas el templo de tu gloria con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu Iglesia los dones del Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo crezca siempre para edificación de la Jerusalén celeste. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida. Y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque lo riegan aguas que manan del santuario. Su fruto será comestible, y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora.
El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo como hábil arquitecto coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Aleluya. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Hoy es una fiesta solemne, por eso se ha rezado el Gloria. Ha habido 2 lecturas antes del Evangelio y la vestimenta litúrgica es de color blanco. Si saliéramos a la calle y preguntáramos, ofreciendo 1 millón de euros, al que respondiera qué fiesta se celebra hoy, ¿ahorraríamos el millón? Probablemente sí. ¿Qué fiesta se celebra hoy? La dedicación de San Juan de Letrán. Vosotros sí lo sabéis, pero por eso no ofrezco nada. Pues, ¿y qué es la San Juan de Letrán? San Juan de Letrán es una basílica de las varias que hay en Roma. Quizá la más famosa es la Basílica de San Pedro, del Vaticano. Las basílicas eran edificios ya en la antigüedad, en Grecia, donde el rey se reunía para recibir audiencias. Viene en griego reyes basileos, basílica, en lugar del rey. Los primeros cristianos tenían la Eucaristía al principio, todo en Roma, en las catacumbas, pero a medida que fue creciendo la Iglesia, y sobre todo cuando ya a partir de Constantino tuvo libertad, pues emplearon las basílicas para celebrar la Eucaristía. Eran edificios grandes y nuestras iglesias están bastante inspiradas, esta no, pero otras muchas están inspiradas en las basílicas. ¿Y qué tiene de especial la Basílica de San Juan de Letrán? Bueno, pues tiene que es la Catedral de Roma, la Catedral del Papa.
Hay quien piensa que la Catedral de Roma es la Basílica de San Pedro del Vaticano. No. La Catedral de Roma es la Basílica de San Juan de Letrán, que está no en el Vaticano, sino en el centro de Roma. Y allí vivían los papas también, hasta pues, hace no muchos años, en lo que se llama el Palacio de Letrán, en el Palacio Lateranense. Y es, ya digo, la Catedral de Roma se llama catedral porque allí está la cátedra del Papa. La catedral en los centros de enseñanza era el lugar donde se sentaba el profesor. De ahí viene la palabra catedrático, y también catedral porque la catedral era donde estaba, digamos, la sede, donde se sienta, desde la cual enseña el obispo. En este caso, pues para nosotros es muy importante, porque es la catedral del obispo de Roma, que al mismo tiempo es el obispo, con muchas mayúsculas, de toda la Iglesia Católica. ¿A quién está dedicada? Porque las catedrales siempre se dedican, por ejemplo, en la Catedral de Astorga está dedicada a Santa María, la Virgen. Bueno, pues la Catedral de Roma, como no puede ser de otra forma, está dedicada al Salvador, es decir, al mismo Jesucristo. Y es importante para nosotros, hoy es la fiesta de la dedicación, es decir, se cumple pues, años, muchos siglos de la dedicación de esa iglesia. Sabéis que las iglesias se pueden bendecir o se pueden dedicar o consagrar. Yo no sé si conocéis alguna iglesia dedicada y consagrada en Ponferrada. Que yo sepa, una de ellas es la de la Encina y la otra, esta. Pues que si estuvisteis, veréis que fue una ceremonia realmente impresionante. Duró más de 3 horas y la gente no se aburría. No había bancos, pero había sillas y yo calculo que habría unas 2000 personas. Entre otros ritos, si os fijáis, hay unas manchas, algunas se ven de aceite en las paredes, unas cruces. Y es un rito muy bonito el de la consagración, la dedicación de un templo. Este tuvo la suerte de ser dedicado con la presencia de varios obispos y de la mayoría de los sacerdotes de la diócesis y mucha gente. Pero yo diría que esta fiesta tiene, diríamos, como 2 enseñanzas. La primera, respetar la autoridad del Papa. Y esto es importantísimo, sobre todo en este momento. En este momento, el Papa es una persona que es criticada por muchísima gente, de fuera y de dentro de la Iglesia. Cardenales, obispos, sacerdotes. Hay programas de distintas televisiones y canales de internet, de YouTube. Es que es gente que se las da de católicos, bueno, pues todo contra el Papa. No entienden nada, no hace más que criticarlo. Decía un cardenal, que fue prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, decía él, este Papa solo habla del cambio climático y de los inmigrantes en vez de hablar de Jesucristo. Vamos a ver, ¿cómo puede decir que ama a Jesucristo quien no tiene compasión por los inmigrantes? Una cosa son las mafias, pero esta pobre gente, ¿qué culpa tiene? ¿Cómo puede decir uno, Jesucristo, te amo mucho, pero a estos no? Olvidan lo que dice el Evangelio. Al fin del mundo dirá Jesucristo, venid benditos de mi Padre, porque fui forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Cuándo te vimos? Mira, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños. Ya digo, lo critican por todo. Es verdad que en esto del cambio climático y la Agenda 2030 hay muchas barbaridades, pero hay cosas buenas. El cuidar la tierra, el respetar tantas cosas, eso es importante. Fijaros que el Papa se puso de nombre Francisco por San Francisco de Asís. También fue criticado en su tiempo, le llamaban el loco de Asís. Bueno, pues que esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral del Papa, nos haga valorar nuestros templos e iglesias y también no despreciar y no criticar tan alegremente a la figura del Papa, porque yo desde luego tengo claro, si no creo lo que dice el Papa, mucho menos lo que dicen otros.
Unidos con toda la Iglesia, presentamos nuestras súplicas diciendo: por la Iglesia, la casa de Dios que va edificándose sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo, roguemos al Señor. Por las familias que viven en condiciones penosas, roguemos al Señor. Por los que tienen la responsabilidad de buscar soluciones justas y eficaces al problema de la vivienda, roguemos al Señor. Por nosotros, llamados a integrarnos en la construcción de la Iglesia de nuestra comunidad parroquial, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, son la oración de tu Iglesia que ora en el Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios, que has querido que tu esposa se llamara Iglesia, haz que el pueblo reunido en tu nombre te venere, te ame, te siga y, guiado por ti, llegue al cielo que le has prometido, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración, para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templo del Espíritu Santo, resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en edificios visibles, para colocarla en el cielo para gloria tuya, como madre gozosa por la multitud de tus hijos. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a Clara Luz y a Áurea, a ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Podéis daros fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya no estará puesta.
Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido hacer de tu Iglesia concede a tus siervos, por la participación en estos sacramentos, ser transformados en templos del Espíritu y entrar en el reino de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Dios del cielo y de la tierra, que ha querido congregaros hoy para celebrar el aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán, os enriquezca con sus bendiciones. Amén. El que quiso reunir en Cristo a todos los hijos dispersos, haga de vosotros templo suyo y morada del Espíritu Santo, para que así, purificados de toda mancha, gocéis de Dios que viene a vosotros y en vosotros hace morada, y alcancéis un día con todos los santos la heredad del reino eterno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y cuyo Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.